nosotros no nos alcanza solitos. El departamento del Chocó tiene un presupuesto pequeño, está en la tercera categoría, la mayoría de nuestros municipios está en la sexta categoría, los ingresos son sumamente chiquitos para la cantidad de problemas. Entonces, sí nos toca al momento de planear, buscar cuál es la acción, qué nos implica en inversión y cuáles son las fuentes de financiación que no podemos ser nosotros solos porque de otra manera no alcanzaríamos los objetivos. Hola a todos los seguidores de quienique.com. Hoy nos encontramos con Nubia Córdoba. Ella es la gobernadora electa del departamento del Chocó, que hace poco ganó las elecciones territoriales y se convirtió en la primera mujer electa por voto popular en este departamento. Hola Nubia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven, nos escuchan a través de Quién y Qué. No, un placer tenerte acá. Bueno, entonces empecemos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo viste este triunfo en las urnas? Me siento cansada, agotada. El departamento del Chocó es un departamento realmente muy extenso. De pronto las personas cuando tienen una referencia del Chocó la tienen un poquito difusa. El departamento del Chocó es el único departamento que tiene dos costas, que está justo limitando con la República de Panamá en el norte del Pacífico y la extensión es la extensión de los tres departamentos del sur. Nuestras comunidades están en 31 municipios, en 5 subregiones, sumamente dispersas, casi todas por acceso fluvial o marítimo. Y entonces realmente ha sido una tarea maratónica el tratar de recorrer el departamento presentando la propuesta. Gloria a Dios, todo salió muy bien. Hemos logrado la elección con una votación muy significativa que demuestra la voluntad de transformación del pueblo chocuano. Y bueno, ahorita la tarea de poderle presentar esto a los medios y comenzar todo lo que implica el empalme una vez concluyan los escrutinios. Y aparte de agradecida y cansada, ¿no se siente feliz? También, muy contenta, muy agradecida y bueno, con la expectativa, con la ilusión de arrancar cuanto antes esta tarea. Bueno, entonces para dar un poquito de contexto, tú fuiste la primera gobernadora electa por votos, pero antes de ti vino Dorlia Perea, que fue una gobernadora puesta por el gobierno de Pastrana, si no estoy mal, ¿cierto? Dorila Perea de Mur, Eso. creo que no fue el gobierno de Pastrana, creo que fue anterior, tiene más o menos unos 50 años, que ella fue designada cuando todavía se hacía la designación de los gobernadores, ella fue nuestra gobernadora, también como mujer, pero sí es desde que podemos votar para elegir gobernadores, es la primera vez que el departamento vota por una gobernadora. ¿O tú consideras a Dorila Perea como un ejemplo a seguir? O sea, ¿te inspiraste en ella al momento de lanzarte como gobernadora o ella no es un referente político tuyo? Por supuesto que sí, Dorila Perea de Mur, Eva Álvarez de Collazos, fueron mujeres que en esa época tuvieron una incidencia muy importante en la política chocuana en su condición de mujeres lideresas, que además tuvieron una muy buena representación. En general, el departamento del Chocó en la política, las mujeres participan y participan de una manera muy comprometida. Mi propia madre fue 5 periodos diputada, así que yo tengo un muy buen ejemplo en la casa de cómo la mujer en la política es dinamizadora de los procesos sociales y políticos. Entonces, sí, las tengo como referencia y por supuesto que toda mi gratitud a ese ejemplo de una mujer que ya gobernó en el departamento del Chocó. Bueno, aquí sí me gustaría saber, ya encontrando el tema de la participación política de las mujeres en el Chocó, si usted se considera parte del movimiento feminista y si cree que llegar a la gobernación es un logro de este movimiento o lo ve como algo separado. Bueno, yo no me considero parte del movimiento feminista, no porque no comparta todos los valores y las luchas del feminismo que lo hago, sino porque respeto las ideologías y creo que la militancia al interior de cualquier movimiento requiere justamente esa consolidación de que uno es parte del proceso. Sin embargo, sí creo que la lucha feminista ha entregado grandes avances, no solamente para conquistar derechos de participación a las mujeres en el escenario político y social, sino, por ejemplo, porque yo soy afrocolombiana y la lucha de igualdad de derechos del pueblo negro, de las comunidades indígenas, tiene mucho que ver, tienen unas bases muy importantes en el movimiento feminista, porque se parte de la base de la igualdad, se parte de la base del acceso, y eso es lo que ha estado de alguna manera denegado y que ha tenido que constituirse en lucha. Para el caso puntual de las mujeres en política, es muy delicado ver cómo una región como la mía, que es el Pacífico colombiano, realmente la participación de la mujer en política es baja. Los cargos de representación son muy poco ostentados por alcaldesas, por gobernadoras,
incluso cuando las mujeres en el departamento del Chocó, por ejemplo, hacen parte muy importante de las bases sociales. Aquí hay una palabra que muy particular, y es que a las mujeres antes que participan en política se le llamaba la capitana. O sea, ¿a qué nivel de trabajo podemos estar hablando cuando a la mujer que es lideresa política se le llama capitana? Pero eso se quedaba en el trabajo de base, no en la representación como tal. La Duma departamental varía un poquito, pero queda una mujer en la asamblea, que si tres, que si dos. No hemos logrado un proceso paritario, casi siempre en las alcaldías igual, dos, tres, cuatro, creo que en el periodo, hace dos periodos fue donde más tuvimos, que fueron como cinco o seis, y no habíamos tenido ninguna electa gobernadora. En ese sentido, sí evidencio que hay una barrera en el acceso de la mujer para representar como tal los cargos de elección popular. Evidencio además que hay muchísima violencia política al que se tienen que enfrentar las mujeres. Y creo que esta es una oportunidad importante para trabajar en superar esas brechas en torno a fortalecer las redes de mujeres, en torno a poder garantizar espacios de participación política, en torno a garantizar un gabinete, por ejemplo, lo más paritario que podamos, partiendo de que la propia gobernadora es mujer, y en torno a poder fortalecer los espacios en donde se forman y se capacitan las mujeres en todo el Chocó. Aquí me das paso para hacerte dos preguntas. Primero, usted como candidata y como en su trayectoria política, ¿ha sufrido de violencia contra mujeres en política? Y la otra que me da un poco de curiosidad es, me dices que las mujeres que antes pues que antes participaban en política las llamaban capitanas. Me contaste que tu mamá participó en política. A ella le decían capitana. No, ella tenía capitanas. Las capitanas son, las capitanas son las lideresas que no, como tal, no generan, no hacen la aspiración en cabeza propia, pero que son las que dinamizan la campaña. Esa es una capitana y que tiene un recorrido además en hacerlo. Esa es una capitana. Lo que podría entenderse como matrona en algunos otros escenarios, pero en realidad es el escenario político. Y sí, sí, la verdad es que es un ámbito, como está tan poblado de hombres, el escenario político, pues realmente toca como adaptarse a las formas masculinas, más bien para poder estar. Y pasa algo muy interesante, es que cuando se trata de mujeres, casi siempre se trata de agredir la moralidad, casi siempre se trata de difamar, casi siempre se trata de meterse con temas que para la mujer en especial es muy sensible. Y yo he notado que eso es una herramienta de daño. Pero bueno, afortunadamente logramos, en el caso mío en particular, yo logré convocar mucho a las mujeres, logré convocar mucho a los jóvenes, logré convocar mucho a la comunidad académica, a los sectores productivos, y eso generó algún tipo de blindaje, porque yo tengo un temperamento, digamos, que respeta para que le respeten. Así que, bueno, ha sido toda una lucha, pero lo puedo evidenciar porque lo veo en mis compañeras y lo veo en mi propio proceso. Bueno, ahora me quiero meter un poco más por tu pasado académico, que es bastante extenso. Tú estudiaste en el externado, pero también tienes muchas maestrías y doctorados en el exterior. ¿Consideras que todo este tiempo y todo este esfuerzo se ha reflejado en tu tiempo en la administración? O sea, ¿crees que fue como todo un proceso de preparación para este nuevo reto al que te enfrentas? Yo realmente lo creo, creo que la educación la educación es la principal herramienta que tenemos para transformar la realidad. De hecho, como siempre de niña he tenido el sueño de ser servidora pública, de poderme dedicar al servicio de mi departamento, yo salí con esa idea, salí con la idea. Yo salí de aquí una vez que terminé el colegio pensando en volver. Salí con la idea de encontrar herramientas en la universidad, por eso yo misma escogí el externado. Por eso yo misma me presenté para la beca en Georgetown, por eso yo misma escogí la maestría en planificación territorial y ahorita que estoy cursando el doctorado en gobierno, escogí gobierno, porque quería tener las herramientas para el momento en que el pueblo chocuano me diera la oportunidad de hacer parte del proceso de construcción del progreso que ellos tanto han anhelado, ¿no? Y yo creo que para eso sí hay que estar preparado. Yo creo que la política, el componente político es muy importante y el componente electoral es muy importante, pero solo dura 3 meses en formalidad. Son 4 años de administración que requieren unos instrumentos mínimos que tienen que ir en torno, por ejemplo, a la planeación del territorio, que tienen que ir en torno a las herramientas de administración pública, al correcto seguimiento y evaluación de los procesos, a tratar de mejorar los indicadores. Todo eso requiere unas herramientas y yo sí creo en la educación. Además, yo desciendo de Diego Luis Córdoba, que dijo una frase que yo la tengo como una especie de mojo, como una especie de fundamento de vida, y es, Diego Luis decía,
que por la ignorancia se descienda a la servidumbre y por la educación se ascienda a la libertad. Ya no estamos hablando como en otro tiempo de esclavitud física, ¿no? Ya no estamos hablando como en otro tiempo de seguir sometidos, por ejemplo, a que un chocuano o una chocuana en esa época donde él logró ser parlamentario, en mediados del siglo pasado, solamente podía aspirar a un espacio servil. Ya estamos hablando de cadenas, de romper cadenas de miseria, de romper cadenas de pobreza, de romper cadenas de estigmatización, de romper cadenas de que nos mantienen atrasados. Y eso requiere educación, no para mí, no solamente para la mandataria ni para un puñadito de chocuanos, para todos. Que haya calidad educativa, que nuestros niños no salgan separados con esa brecha tan grande entre un niño que termina la educación pública, por ejemplo, en Quibdó, en Ismina o en Condoto, y un niño que también sale de la educación pública en Bogotá, en Cali o en Pereira, porque la brecha es muy alta. Y eso tal realmente nos va separando de la posibilidad de tener mejores condiciones de vida. Así que sí creo en la educación y creo mucho en la educación, espero que justamente pueda dejar de ser un privilegio para una persona que se ve como atípica en esas condiciones y pase a ser una realidad para muchos más chocuanos, que de hecho los chocuanos son muy esforzados para educarse. El Chocó tiene la mayor cantidad de doctores por población del país, de concentración de doctorados por población del país, pero pues son personas que no encuentran oportunidad en su propio departamento y pues no hay manera, digamos que uno lo entiende, pero quisiéramos que eso no fuera un privilegio de unos pocos, de una minoría, sino una herramienta de superación de las condiciones de vida para el porcentaje mayoritario. ¿Cómo planeas lograr esto, digamos, dar más acceso a la educación, sabiendo que, si no estoy mal, aproximadamente el 80% de la población del Chocó recibe menos de un salario mínimo? ¿Cómo Es verdad, planeas? no cómo- tenemos indicadores muy graves de pobreza y pobreza extrema. El tema de pobreza monetaria es realmente un problema porque los ingresos de los chocuanos son sumamente inestables, dependen en su mayoría del sector informal. Nosotros no hemos logrado tener un modelo de desarrollo económico que aproveche las potencialidades del departamento para generar realmente sectores económicos propios. Yo le apuesto a eso. De hecho, esa fue la propuesta que le presentamos al pueblo chocuano. Nosotros queremos desarrollar el Chocó, queremos desarrollo económico. Eh, pero mientras logramos eso, porque va a ser un proceso, al menos entre el mediano y largo plazo, mientras logramos eso y mientras logramos llevar a los bolsillos de las familias chocuanas una tranquilidad en torno a que hacen parte de un modelo económico que es propio, pues tendríamos entonces que lograr el acceso a ciertos servicios que hoy son públicos y que hoy son el derecho de la gente en el Chocó, como en el Guainía, como en Bogotá. Y por eso es muy importante, mientras que nosotros logramos desarrollar el departamento en torno a posibilidades económicas muy claras. Te voy a poner un solo ejemplo, dos. Cuando la gente escucha Vallasolano, cuando la gente escucha Nuquí, Acandí, piensa en las playas más hermosas del país, pero no tiene todavía condiciones para que el turista realmente pueda llegar en un volumen mayor. Nosotros sí le apostamos al ecoturismo. Si en Costa Rica eso ha representado el porcentaje mayoritario de su Producto Interno Bruto y lo ha catapultado como un país que vive de eso, yo creo que el departamento del Chocó también lo puede hacer, porque no es un solo sector, se trata de turismo de playa, se trata de turismo cultural, se trata de turismo de río, de turismo de selva, todo concentrado en un solo departamento. Este es el único departamento de Colombia que tiene dos costas, el único, y el único con la red fluvial que las comunica. Lo que no tenemos son vías, lo que no tenemos es fluido eléctrico, lo que no tenemos es internet estable, lo que no tenemos son condiciones que sea la infraestructura para el desarrollo. Entonces, mientras logramos eso, que ahí que mi reto grande es poder dejar ojalá un plan, no a 4 años, porque en 4 años no se termina ni se hace todo, pero ojalá a 30 años pensando en el desarrollo integral del departamento. Eh, eh, Tenemos que mejorar la prestación de los servicios que son públicos y que son fundamentales, como educación pública y salud. En educación pública estamos diciendo la educación tiene que ser de calidad, tenemos que ver la manera de cómo mejoramos las herramientas pedagógicas de los docentes nuestros, tenemos que ver la manera de cómo los acompañamos a formarse y a capacitarse de manera permanente, tenemos que ver la manera de cómo la infraestructura educativa, que es muy, muy paupérrima, sobre todo en las zonas rurales, tiene una mejoría considerable, cómo hay herramientas para la formación, un computador que no existe en una escuela, pues claro, porque no hay energía eléctrica siquiera. Entonces uno tiene que pensarse ya en energías limpias y alternativas para garantizar esa prestación. Y eh, tenemos que pensar desde ya cómo fortalecemos la red primaria de atención en salud.
también, porque también es un servicio público, también carece la gente nuestra de ello. Hoy tenemos el único hospital de segundo nivel intervenido, hace ya casi 4 años, y todo eso es sufrimiento para la gente. Entonces, la mayoría de las personas se provee lo que el Estado no le da porque tiene la capacidad económica de hacerlo. ¿Qué pasa en un departamento donde no se puede? Nos toca apuntarle a fortalecer la red pública de atención en salud y en educación y en los otros servicios que presta el Estado. Pero aquí sí te quería preguntar, o sea, todo esto requiere obviamente un cambio económico y de una atención del Estado, pero me imagino que también requiere un cambio cultural, un cambio en cómo se vive el día a día en el departamento del Chocó. Sabiendo que esto es un plan a largo plazo, en tus 4 años, en lo que inicia ahorita de tu mandato, ¿cómo planearías hacer ese cambio cultural y cómo incentivarías a la población chocuana a de pronto cambiar el trabajo del día a día para enfocarse en el ecoturismo, por ejemplo? Me estás dando el ejemplo. Yo creo que eso requiere formación, pero hay muchos territorios que se han venido preparando y hay unas experiencias que son exitosas. Uno pensaría que vienen muy atrás y no. Te pongo el ejemplo de Nuquí con la Ensenada de Utría. Ellos hace muchos años tomaron la decisión que su modelo económico era el turismo comunitario. Al principio hubo reproches, pero protegerlo como lo protegieron puso a Nuquí en el mapa del país y vamos a lograr que Nuquí esté en el mapa del mundo. Um, lo que hacen falta son mejores condiciones para que el turista pueda acceder, pero así, con ese modelo. Ah, es que te va mejor si es como en San Andrés, que hay un macro resort de 5 estrellas con todo incluido y no sé qué, no. Esa es la experiencia que va a buscar el turista en el departamento del Chocó y la que tenemos que garantizar, solo que la tenemos que garantizar con unos mínimos. ¿Qué garantizamos, por ejemplo, en Nuquí para que puedan dar un paso adicional, que sí se puede hacer en los 4 años? Nuquí no tiene interconexión eléctrica. Nosotros no hemos logrado, por ejemplo, terminar la carretera Ánimas-Nuquí. La subregión Pacífico del departamento del Chocó está absolutamente desconectada. La manera que tienen de llegar a ella es por avión o por mar desde Buenaventura. Como esas condiciones los separan de dar el siguiente paso, nosotros tenemos que lograr que esa infraestructura para el desarrollo llegue y eso sí tiene viabilidad de llegar en este cuatrenio. Bueno, y ya pronto un tema más político. Tú llegas a la gobernación con tus propuestas que vienes estructurando y todo, pero te tienes que enfrentar a una asamblea pues, con la que tienes que trabajar sí o sí, teniendo en cuenta que en el Chocó, dos de los partidos como que más puestos obtuvieron fueron el conservador y el cambio radical, pues que podrían llegar a ser de pronto una oposición. ¿Cómo planeas cómo manejar toda esa situación y cuáles crees que serían tus mayores rivales en este escenario? Bueno, yo tengo una expectativa y es que con quienes inicialmente logramos consolidar una alianza política para llegar a la gobernación del Chocó, podamos al menos trabajar juntos en la asamblea. Eso habrá que concertarlo, no todos los candidatos, digamos, tenían, o más bien se suscribieron a las decisiones de partido. En el caso nuestro, yo sí espero que al menos Partido Liberal y Partido Verde, que fueron, ellos hicieron adhesión a nuestra candidatura, podamos arrancar, partir de allí al menos. Y con respecto al Partido Conservador, nosotros históricamente hemos tenido una buena relación con el Partido Conservador al interior del departamento de Chocó. Esta vez ellos estaban en coalición con el Partido Cambio Radical justamente para avalar a un candidato que desistió de su candidatura hace más o menos un mes para unirse al doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Eso es lo que en el Chocó dicen, de una minga no se libra nadie. Esa es la frase nuestra. Y entonces hicieron una minga para tratar de ganar estas elecciones. No obstante, esto por primera vez no fue un tema de partidos, esto por primera vez fue un tema de la gente, fue una decisión ciudadana, fue un anhelo de cambio que tenían los ciudadanos. Así que digamos que superó de alguna manera la estructura partidista y sí contamos con el apoyo de muchos conservadores en el territorio, de muchos de cambio radical incluso, a pesar de la decisión que tomó el candidato de unirse a los Sánchez Montes de Oca, y eso nos permitió ganar. Así que yo sí espero que podamos ojalá tener la mejor concertación posible con los diputados, de manera que podamos tener un buen equipo con quien contar para proponer, porque pues depende de la Duma es coadministradora y dependerá de la Duma que ojalá no bloqueen por intereses mezquinos el desarrollo del Chocó. Bueno, y teniendo en cuenta esto, si todo te sale bien, si de pronto no encuentras muchas trabas en la asamblea y con la Duma, ¿cuáles serían como los énfasis que hiciste en tu campaña, a lo que más le darías fuerza en estos primer año? Este primer año yo creo que vamos a hacer mucho énfasis, yo espero arrancar desde ya en construir un muy buen plan que va a ser el primer gran reto de la Asamblea aprobar. El plan de desarrollo departamental debe ser
debe ser muy, muy, muy eficiente, debe ser muy aterrizado en metas, debe por primera vez tener unos indicadores para alcanzar claros, debe tener un modelo para poderle hacer seguimiento muy eficiente. Lo que nosotros estamos planteando hacer es tener muy buena relación entre ese plan de desarrollo y la posibilidad que tengamos de aterrizarlo en lo territorial en cada uno de los municipios y entre ese plan de desarrollo y el plan nacional de desarrollo, porque los próximos 3 años del gobierno nacional van a coincidir con este cuatrenio que empieza. Pero adicionalmente, como fue construido el Plan Nacional de Desarrollo, es muy enfocado a las necesidades que tiene el departamento del Chocó, o más bien departamentos como el departamento del Chocó, con esas desigualdades y con esas condiciones que requiere, por ejemplo, todo el tema de vías terciarias, todo el tema de inversión en fortalecimiento de las estructuras comunales y comunitarias, porque acá, por ejemplo, la gente se queda en que hay municipios, corregimientos y veredas. Yo tengo municipios, corregimientos, veredas, consejos comunitarios de comunidades negras con territorio titulado y tengo resguardos y cabildos indígenas. Entonces, hacer equilibrar la acción de todas esas autoridades, tanto administrativas como étnico-territoriales, y poder conectar eso con el modelo que ya se ha planteado del gobierno nacional es muy importante porque a nosotros no nos alcanza solitos. El departamento del Chocó tiene un presupuesto pequeño, está en la tercera categoría, la mayoría de nuestros municipios está en la sexta categoría, los ingresos son sumamente chiquitos para la cantidad de problemas. Entonces, sí nos toca al momento de planear, buscar cuál es la acción, qué nos implica en inversión y cuáles son las fuentes de financiación que no podemos ser nosotros solos porque de otra manera no alcanzaríamos los objetivos. Bueno, y como tú mencionas, el departamento Chocó tiene esa característica de que tiene que trabajar con varias comunidades, como las comunidades negras y comunidades indígenas, que de pronto otros departamentos no tienen que tener en cuenta al momento de hacer sus políticas. ¿Cómo es tu relación con ellos y cómo va a ser el acercamiento durante tu gobierno a estos grupos? Muy buena relación. Yo fui la secretaria del Interior y Gobierno del departamento justo en el año de la pandemia, asumiendo no solamente la pandemia, sino las crisis concomitantes que en el Chocó igual hay. Esas crisis en el Chocó no importa si estamos encerrados todos por cuenta de una pandemia, ¿no? Por ejemplo, ese mismo año se me exacerbó el orden público, se exacerbaron las confrontaciones entre ELN y Clan del Golfo, tenía 30.000 personas entre confinados y desplazados, tenía conflicto en las 5 subregiones, se me dispararon los indicadores de homicidio y extorsión y hurto en Quibdó. Ese año también se me quemó el segundo municipio más grande del Chocó, Río Sucio, se desbordó el Andague y se llevó como 3 pueblos y un puente que comunicaba con la cabecera municipal de un municipio, se me desbordó el Baudó. Son, digamos que las condiciones del departamento tienen unas características que hacen que muchas veces los administradores tengan que responder, ¿sí? Y la administración se va en atender crisis, no en el ejercicio tranquilo de poder planear y ejecutar. Yo creo que durante ese tiempo, además, por la crisis social que teníamos, las comunidades indígenas, por ejemplo, el trabajo con la mesa indígena fue muy fuerte y yo todo el tiempo estuve en muy buena comunicación con ellos. Yo me comprometí que va a haber un indígena en el gabinete como asesor, como alto asesor, para poder tener una representación. La población indígena en el Choco es muy alta y pasa por invisibilizada. Las condiciones de vida de nuestras comunidades indígenas son muy difíciles porque están en la zona más rural, más alejada. Y con los consejos comunitarios también tenemos muy buena relación porque esa es mi área de expertise. Resulta que yo en lo académico soy experta en derechos étnicos, con énfasis en el régimen jurídico afrocolombiano y en modelos de desarrollo con enfoques diferenciales en los que tengo las publicaciones que he hecho en revista científica, en un libro que está publicado y en lo que me he dedicado a hacer mis tesis en toda la carrera, en la carrera profesional, en la maestría y ahorita con el doctorado, todo está orientado a eso. Entonces, yo arranqué mi vida profesional con cooperación internacional trabajando directamente para territorios étnicos, trabajando en el Pacífico, trabajando con comunidad. Así que tengo una conexión muy importante con el modelo étnico-territorial, creo en él y además creo que si se desarrolla, también mejora mucho el desarrollo, digamos, holístico del territorio. Y ahorita que me hablas de tu vida profesional y tu vida académica, tú eres abogada especializada en temas de ambiente, ¿cierto? Sí, yo en el externado tengo la profesión y la especialidad en Derecho del Medio Ambiente y mi maestría es en Planificación Territorial. ¿Y cómo vas a manejar todo este tema del ambiente en Chocó que es tan importante, o sea, el cuidado del medio ambiente? A mí me parece que el Departamento del Chocó tiene en el ambiente, en el medio ambiente, en los activos ambientales, una oportunidad, una posibilidad. Nosotros venimos en la confrontación de que algunos de los sectores económicos que tiene el departamento tienen un impacto ambiental muy grande.
Por ejemplo, yo creo que el Chocó debería tener una industria maderera, pero hecha en condiciones ambientalmente sustentables, sostenibles. No las tenemos aún. Entonces la gente lo hace, la gente como no está reglamentado el sector, lo hace igual, porque es uno de los sectores económicos más importantes del Chocó. Entonces, ¿cómo lo hace? Ilegalmente. ¿Y qué representa eso? Una deforestación terrible, un daño ambiental y una degradación de suelos terrible, y que al final no sirve para nada porque se sacan los viajes de madera en bruto, digamos, del departamento del Chocó y no queda ningún tipo de beneficio más que un poco de dinero para que lo corte y lo vende. El viaje como tal, dicen acá, ¿no? Y el valor agregado, ¿dónde queda? En el que compra la madera y la convierte en piezas de madera fina, la que saca los taninos y las resinas para la industria química o el que lo convierte en muebles. Entonces, estamos quedándonos con todo el daño ambiental y perdiendo la posibilidad económica que viene de tener una industria asociada a algo extractivista que pudiera, porque existe como modelo económico, ser algo con criterio de sostenibilidad. Y la industria minera, que es de las que más impacto tiene, porque el departamento tiene por lo menos dos subregiones que son de vocación minera. Nuestra gente es de vocación minera. Yo misma soy la nieta de dos mineros, barequeros de la época de antes, de los que con la batea, ¿no? Ya ahora es Sí. unos dragones y unas dragas y unas refrescadoras que hacen muchísimo daño. Incluso llegamos a tener un porcentaje altísimo de personas del Brasil trabajando con las dragonetas que acabaron con toda la cuenca del río Quito. Y eso se presentó como un problema a nivel nacional. Eso terminó en que el río Atrato fuera el primer río declarado sujeto de derechos. Pero entonces, ¿cómo hacemos para quitarle la única opción económica, lo único que saben hacer tantos chocuanos y chocuanas que se dedican a la minería artesanal? Pues insisto, tenemos que darles una alternativa como mineros que son pequeños mineros para tener mejor tecnología extractivista, para no hacerle daño al medio ambiente, para organizarse, para formalizarse, para vender el oro en condiciones que le dejen la rentabilidad a ellos, no al que lo hace de manera ilegal, ¿no? Entonces, sí tenemos que organizarnos de manera que el ambiente pueda ser protegido, pero los sectores económicos puedan ir adelante. Hay algunos temas en los que yo, por ejemplo, tengo una postura de que ya la tecnología de la construcción sabe cómo sortear ciertas dificultades. Piensa usted en el puente elevado que se tuvo que hacer para continuar la vía del mar, para poder respetar toda una zona de Ciénaga y Manglar, que creo que es la de la Virgen, en la zona hacia Bolívar. ¿Piensa usted que, por ejemplo, nosotros los chocuanos no pudiéramos renunciar a nuestra única vía al mar que está planteada solamente por la licencia ambiental? Porque además los chocuanos compensamos. La cantidad de hectáreas que los chocuanos tenemos hoy en bosque, en biodiversidad y que nosotros protegemos es muy superior al impacto ambiental que pudiéramos generar con el solo hecho de trazar un camino o una carretera. Entonces, no nos pueden decir, no, quédense quietos, deténganse, ¿no? Quédense en el atraso, quédense en el oscuro, porque no nos da la gana, porque esa tampoco es la respuesta. Tenemos que plantear ciertamente cuánto de CO2 estamos compensando nosotros con relación a, por ejemplo, abrir una carretera cuando yo tengo gente en Nuquí que no le llega una libra de sal, una libra de arroz o un acetaminofén si hay mar de leva o si el mar no está en puja para que entre el barco y si no viene desde Buenaventura el producto, o que para poder construir cualquier obra para beneficio de la gente, una escuela, un colegio, un aeropuerto, hay que traer el viaje de arena en un planchón desde Buenaventura, por Dios. Es otro departamento. Entonces, no podemos condenar al departamento del Chocó a permanecer en el atraso por cuidar los bosques, porque sí queremos cuidar los bosques, pero además tenemos un modelo sustentable, sostenible, que sabe que puede compensar el impacto que es muy poquito que puede hacer para el progreso del departamento, ¿no? Además de que eso genera también un desarrollo económico. Hay venta por servicios ambientales, hay proyectos Red Más por conservación y equiparación de bonos de carbono. Hay un montón de cosas que la comunidad internacional, por ejemplo, protege, defiende y paga, y que nosotros como departamento pudiéramos ser líderes en garantizar también que a la gente le llegue, sobre todo a los consejos comunitarios y resguardos indígenas, rentabilidad económica a cambio de la conservación. Pero digamos aquí hay un gran factor de pronto puede ser como un inconveniente, es la criminalidad. O sea, digamos en lo que me hablas de la minería, aunque hay mineros artesanales, también hay mafias detrás de toda esta minería. ¿Cómo, cómo manejar alrededor de estas cosas o cómo controlarlas, digamos, también para hacer la construcción de la vía al mar? Porque hay territorios efectivamente controlados por grupos ilegales. Yo creo que hay que empoderar a la gente, porque acuérdese que, claro, ¿qué pasa cuando usted, la única alternativa que le da a un municipio, a un corregimiento, a un grupo de personas es que trabaje a merced del único que le está dando una posibilidad de generar algún tipo de ingreso? Piense usted en el dragón del río Quito. ¿Quién trabaja con el dragón? No trabajan solos, ellos son dueños de la máquina, serán dos, tres, cuatro, cinco los de los que manejan el entable, pero hay 100 personas de la comunidad trabajando con ellos.
Esas 100 personas que no solamente garantizan la productividad, sino que defienden el proceso porque de qué comen. Es que pensar en el medio ambiente, acuérdese que el medio ambiente nosotros empezamos a protegerlo como sociedad pensando en dejarle algo a las futuras generaciones. Alguien con hambre no piensa en las futuras generaciones, piensa en el ya. ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos que generar unas herramientas para la propia comunidad, incluso para las personas que hacen parte de los grupos, porque lo hacen porque no tienen otra alternativa en muchos casos y generar oportunidades, empoderamiento, garantiza que se haga la transición hacia un modelo que pueda estar legal. Claro que prefiere un grupo de barequeros organizarse, formalizarse y poder vender legal y a buen precio, cuando por ejemplo generemos una dinámica de oro verde o algo así, que estar sometidos a que el día que le quemen la máquina se queda sin comer por 3 meses. Entonces sí tenemos que pensar en cómo generamos esas alternativas y si vamos a decir, listo, minería ilegal no va más, ¿cuál es la alternativa que se le da a la gente? No podemos desprotegerlos. Bueno, y ya para terminar, teniendo en cuenta que tú vienes de una familia que tiene participación política y que usted se lanzó pues a la gobernación por el Partido Liberal, ¿cree que representa un continuismo o considera que viene con propuestas innovadoras y disruptivas para el departamento? Mira que yo lo decía muchas veces porque esa crítica me la hicieron durante la campaña, es que usted pertenece al Partido Liberal, sí es muy buena, tiene muy buenas ideas, pero pertenece al Partido Liberal. Y yo contestaba que yo realmente no creo en eso, porque yo veo a los viejos clanes políticos aspirando por un partido muy nuevo, muy, recién creadito, que incluso generó toda una polémica por el tema de doble militancia. Entonces, es novedoso, se tapa una cosa con la otra por el hecho de que el partido esté recién creado y no tenga ningún tipo de background, entonces ya la persona pasa por allí o es la persona que viene estando en la política tradicional con esas condiciones durante todos estos años en el departamento del Chocó. En el caso mío, sí, estoy en un partido tradicional, pero yo realmente soy una liberal que cree en la ideología del Partido Liberal, que cree en un presupuesto de progreso y libertad, que tiene un padre que falleció hace 20 años siendo parlamentario por el Partido Liberal, justamente acompañando una campaña de gobernación, se estrelló la avioneta en el río Baudó. Desde entonces tengo su sacrificio como ejemplo de vida, que amaba profundamente este departamento, que creía en la política como un instrumento para servir y transformar. Y cuando yo tomo la decisión de aspirar a la Cámara de Representantes en el 2018 por el Partido Liberal, pues obviamente lo hice representándome a mí misma y de hecho perdí. Sí, dentro del Partido Liberal hay eso, hay un ejercicio democrático en donde vemos diferentes puntos de vista, diferentes matices, llamamos aquí, diferentes sectores representados y hoy le presentamos al pueblo chocuano una propuesta dentro del Partido Liberal, que además tiene personas muy buenas en el departamento del Chocó, tiene unas bases sumamente comprometidas, gente buena ahí en las bases, y que yo insistí en decir, si hay algo por lo que responder al interior del partido, se responde individualmente, porque por ejemplo yo me presenté a un cargo uninominal, y si Nubia Carolina se llegase a equivocar, tendrá que responder individualmente y ojalá le permitieran a otros que aspiraran mañana con buenas ideas, con buenos propósitos, aspirar sin contar con eso, ¿no? Porque yo sí creo que el Partido Liberal es un partido de historia, es un partido que tiene una ideología en la cual yo creo, pero además yo tuve una coincidencia programática con otros partidos, yo no estoy sola. Yo hice una adhesión con el Partido Verde, hice una adhesión con el Partido Nuevo Liberalismo, hice una adhesión con el Pacto Histórico y con Esperanza Democrática y Colombia Renaciente. Fueron todos partidos alternativos en los que yo también creo y creo que están haciendo un trabajo muy, muy bonito de darle oportunidad a nuevos liderazgos de poder comenzar su participación en política y todo ese conjunto que hablamos desde el punto de vista de lo propiamente de lo partidista electoral, logró el objetivo. Pero insisto, la gente creyó en la propuesta. La gente creyó más que en ver el rojo o el azul, la gente creyó en una propuesta que además quieren, la gente quiere progresar, la gente no quiere sentir más que estamos sumidos en el atraso, la gente quiere que pare la estigmatización, porque acuérdese que cuando nosotros los chocuanos salimos del Chocó o alguien habla del Chocó, de una referencia negativa. Entonces ya no somos ni Carolina, ni Pedro, ni Juan, sino que somos chocuanos y entonces es sinónimo de que son malos, de que son ineficientes, de que son corruptos. Y no, entonces es muy importante que los medios de comunicación nos ayuden de verdad a poder proyectar algo que yo he dicho, vamos a redignificar y resignificar el nombre del Chocó, de los chocuanos. Es la minoría la que ha cometido algunos errores, es la mayoría la que vive de manera esforzada contra todas las condiciones más adversas, aún así aquí intentan seguir alcanzando sus objetivos
El departamento del Chocó tiene una gran posibilidad, tiene una condición muy hermosa. De hecho, vamos a generar una marca, así como le tocó a Colombia en su momento salir del estigma. Todo el mundo nos asociaba con narcotráfico, todo el mundo nos asociaba con un país fallido prácticamente. Y salieron una marca, Colombia es pasión, Colombia el rico que te quieras quedar. La idea es poder también poder presentar al Chocó desde una marca Chocó que le muestra a la gente lo bueno que sí hay aquí, al país lo bueno que sí hay aquí, al mundo lo bueno que sí hay aquí, y que eso no termine estigmatizando y limitando a los profesionales chocuanos que salen, a los productos chocuanos que salen, a la condición de vida, porque entre otras cosas aquí hay muchísimas víctimas de muchas cosas y permanentemente se les revictimiza. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio y los micrófonos de quien y que siempre estarán abiertos. Muchas gracias a quien y qué por el espacio, por la oportunidad. Espero que nos sigan acompañando en esta tarea y bueno, un abrazo para todos y todas.